Igualmente, sí, voy a tratar de ser breve porque yo sé que tenemos muchos temas, necesitaremos mucho tiempo, pero hay que ser telegráfico y hay tantos temas que en realidad dan para a lo mejor otro, invitamos aquí a lo mejor a la Universidad Mayor a convocarnos para hablar, por ejemplo, de energía renovable. Yo creo que eso da para absolutamente comprometido. Porque no voy a poder contestar la pregunta profundamente, yo creo que eso es un tema muy interesante. Hay una Calendaricen con el resto, porque nosotros estamos para eso. O sea, realmente funciona el sexo. Te digo, estamos con el tema, no, estamos con el tema. Gestión del territorio. Sí, pero a eso voy a referir. Gestión del territorio, energía y medio ambiente, por lo tanto, aquí tienen una casa. Yo creo que el tema de energía renovable, además, hay una discusión hoy día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, respecto al proyecto de ley en segundo trámite de elevar la exigencia, digamos, de la ley actual de la 20.257 del 10% en 2024 al 20% y adelantar la fecha al año 20. Nadie ha bajado la meta. La ley sigue siendo la misma desde hace 2 años, desde hace 3 años atrás, 2010, 2 años. Y nadie bajó la meta. Lo que pasa es que el gobierno, en su plan de gobierno, el presidente Piñera señalaba la aspiración a elevarla al 20%, lo cual tomó el Senado y debutó en un primer trámite, digamos, para elevar esa meta. Pero eso no. El gobierno hoy día tiene una visión distinta que nosotros, por cierto, compartimos fundamentalmente, de que elevarla al nivel de exigencia hoy día, en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta que hay todavía una competitividad por ganar en energías renovables, probablemente no es la política más adecuada desde el punto de vista de generarle más restricciones, digamos, y probablemente más complicaciones a un sistema que está hoy día muy exigido, ¿no? Pero eso, a lo mejor no voy a referirme a eso, porque creo que forma parte de una discusión muy amplia. Tenemos un tema, para la temprana. A ver, yo quiero referirme a algunas cosas que se han planteado aquí. Yo creo que la evaluación ambiental estratégica es un tema sobre el cual tenemos probablemente que debatir también. Es una aproximación interesante donde hay precedentes, particularmente en Europa, es un ámbito de nuestra legislación que fue incorporado efectivamente en la última revisión de la ley ambiental, y está ahí todavía un reglamento que se acaba de someter a consulta pública que se publicó recientemente. Yo creo que es un instrumento que deberíamos revisarlo. En otros países, incluso latinoamericanos, se ha utilizado, incluso si mal no recuerdo, en la propia Colombia se utilizó para justamente definir una política nacional de energía. Creo que es un instrumento interesante para a lo mejor tener una aproximación distinta a una discusión que tiene que ser constructiva entre todos los actores sociales. Yo celebro muchas de las cosas que he hecho con Jorge. Yo creo que nosotros aquí no se trata de que estamos forzados, tú decías que hemos reinado acá y que si no era... estos problemas nosotros los venimos denunciando hace mucho tiempo, digamos. Si el fallo hubiera sido favorable a Castilla, eso no existe, no soluciona todos los problemas que estamos enfrentando hoy día desde el punto de vista de la incertidumbre para realizar inversiones. Probablemente Castilla lo celebraría mucho porque va adelante con su proyecto, pero los temas por los cuales incluso la Asociación de Generadores se fundó en el año de atrás subsiste hoy día, la incerteza jurídica. Yo recibo a muchos potenciales inversionistas en este país, que hablamos de la competencia, de la barrera de entrada, que este país está muy concentrado, que hay pocas empresas generadoras. Bueno, yo les digo, no hay ningún país europeo, ningún país de la Unión Europea que tenga más de 4 empresas generadoras que representen un 5% de la oferta eléctrica. No hay ningún país europeo. La gente dice Alemania tiene 450 generadores, en Chile hay 90 generadores, pero en Alemania solamente hay 4 que tienen más de un 5% de la oferta energética. En Chile también. No es distinto, y no hay ningún estado norteamericano que tenga más de 2 actores relevantes en la generación eléctrica. Por lo tanto, este es un mercado complejo que enfrenta muchos problemas, que enfrenta incertidumbre, que recuperación de inversiones muy larga en el tiempo, y por supuesto necesita certezas para invertir. O sea, si uno va a hacer una central eléctrica o una central eólica o lo que sea, uno necesita certeza. Independientemente del tamaño del proyecto, tú necesitas certeza. El ordenamiento territorial, yo creo que es un tema muy relevante justamente a la hora de hablar de certeza y a la hora de disponibilidad de información probablemente. Yo creo que a lo mejor muchos problemas se podrían evitar en la medida que existe acceso a información, que entiendo que el Ministerio de Bienes Nacionales, que la ministra el otro día dijo que se iba a llamar el Ministerio del Territorio, va a poner a disposición, de hecho está en un proceso para poner a disposición de inversionistas de información, que diría es muy difícil de acceder. Nadie sabe exactamente en qué
en qué terreno está pisando, literalmente, porque hoy día hay una cantidad enorme de calificaciones del territorio, ¿no es cierto?, que además se superponen y son además variables en el tiempo que efectivamente generan una situación de mayor incertidumbre a la hora de definir exactamente la ubicación. El tema de la comunidad, nosotros creemos que aquí evidentemente hay una sociedad que ha cambiado, una sociedad que es mucho más exigente, una sociedad que es mucho más informada y que tiene más credibilidad que la que tenía hace 5 o 10 años atrás, salvo una, que curiosamente son las radios. Y uno se pregunta, ¿y por qué las radios? Bueno, porque en la radio la gente se puede expresar, en la radio la gente puede decir lo que piensa. No es raro que la radio sea la única institución que gana confianza en la sociedad. Todo lo contrario. Yo creo que justamente el reflejo de que esta sociedad no le crea a ninguna institución. Y la radio no es que la radio diga la verdad, sino que lo que le permite a la gente expresar su verdad. Es curioso, pero es la única institución que mejora su nivel de confianza. Yo creo que hay un tema que a nosotros nos ha probablemente afectado, que es la dificultad para entablar un diálogo constructivo y anticipado con las comunidades en donde los proyectos de generación tienen que ubicarse. Tienen que ubicarse porque son las condiciones apropiadas para hacerlo, o porque están las condiciones de radiación, si es un proyecto solar o las eólicas, lo que sea. El diálogo probablemente con la comunidad es una cuenta pendiente, es una tarea pendiente para los dos actores, para todos los actores en realidad, para la autoridad y para las comunidades también, de organizarse y poder participar en una relación con un inversionista, y yo creo que también desde el punto de vista de anticiparse a los conflictos. Desafortunadamente en muchos casos la relación a veces se da incluso cuando ya tenemos que hacer la evaluación de impacto ambiental, digamos, se da en la parte, digamos, de la evaluación de impacto ambiental. Probablemente muchos problemas se solucionarían si pudiéramos tener una anticipación a esa, y como yo decía, a lo mejor si volcamos toda la solución del conflicto al proceso de evaluación de impacto ambiental, a lo mejor le estamos exigiendo a un instrumento cosas que son demasiadas. De hecho, hoy día eso lo ve las RCA. En las RCA hay una cantidad impresionante de compromisos y mitigaciones que a veces desbordan lo que es meramente ambiental, digamos, y por eso a lo mejor hay que buscar otros instrumentos y hay que buscar otras formas de ir aproximándose anticipadamente a la comunidad, que va a tener también hoy día mucho más instrumentos y va a tener que tener disponibilidad de más información para poder opinar también. Yo creo que aquí estamos viendo una sociedad que está cambiando y por lo menos desde el punto de vista privado entendemos ese cambio y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Ese cambio significa hacer, por supuesto, a lo mejor una mayor inversión en lo que tiene que ver con información, con generar confianza también en el inversionista. Yo creo que aquí también hemos perdido por todos lados una oportunidad de ir avanzando justamente en proyectos que con eso pretenderán son necesarios en este país, porque este país no es lo mismo de tener un proyecto a lo mejor en un sector específico que tener proyectos eléctricos. Esto tiene un costo para el país que yo creo que la sociedad en su conjunto no ha evaluado. Nosotros justamente queremos aportar a ese debate explicando en la comunidad que si uno se va oponiendo a proyectos eléctricos, al que sea, finalmente esto tiene un costo social que vamos a tener que pagar todos los chilenos. Y eso se puede cuantificar. Y hoy día probablemente ya estamos tarde para evitarnos un costo importante social que vamos a tener al no tener nuevos proyectos de generación eficiente que vayan a entrar a generar. Esto no se soluciona haciendo un proyecto de energía renovable no convencional y punto. No hay ningún país que haya solucionado su problema energético de esa forma. El mundo genera 2/3 de la electricidad que se genera en el mundo, se genera por fuentes térmicas, gas, carbono, petróleo. Por lo tanto, no podemos prescindir de esa forma de generar energía eléctrica. Tiene que ser complementaria con un mayor aporte de energía renovable y probablemente con un mayor uso de nuestros recursos hídricos. Tenemos que convivir en un ambiente de mayor diversificación probablemente, pero oponerse a los proyectos, no digo que no haya una responsabilidad también de parte de las empresas, justamente entender por qué hay una objeción y tratar de abordarla de una manera lógica, de una manera constructiva, pero yo creo que en eso también hay un déficit de política pública, y termino con eso. Yo cuando digo que la Corte Suprema o
con la institucionalidad no están llamados a hacer, porque las políticas públicas tienen que definirla el Estado y las instituciones tienen que aplicarla. Y la judicialización yo no la veo desde un punto de vista negativo, yo la veo más bien desde el punto de vista de que es el síntoma de una dificultad que estamos enfrentando para ponernos de acuerdo y hacer que las instituciones entiendan cuál es su rol y se puedan justamente solucionar en el nivel que corresponde. Digamos, los conflictos que se van generando en una sociedad que cada vez más compleja, está más informada, bien o mal, pero está más informada y que requiere ir satisfaciendo necesidades que van surgiendo en un país que está creciendo. Eso. Gracias. Juan Pablo. Sí. Fíjate, respecto a las desconfianzas y tratando de buscar un porqué. Nosotros acabamos de estar hace un mes y medio en el Alto Biobío. Yo te confieso que no había ido muchos años porque quedé muy traumado con todo lo que ocurrió arriba. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Creo que ustedes lo saben. Hoy día en el Alto Biobío hay una tasa de suicidios, la más alta de todo Chile, que triplica la media nacional. Curiosamente, ante la Calama, a los pies de Chuquicamata, es bastante sintomático, bastante curioso, ¿no? La tasa de suicidio más alta de Chile hoy día está en el Alto Biobío. Están suicidando los jóvenes porque perdieron el sentido. Los antropólogos hablan de anomia cultural, se está perdiendo la lengua. Estuvimos en el Huachi, uno de los predios nacionales localizados, 41 familias, pero realmente las cosas que nos dijeron fueron fabulosas. Segundo, Alto Biobío y Santa Bárbara son hoy día en encuesta que hacen dos de las comunas más pobres de todo Chile entero. Tercero, se pagan de las tarifas más altas eléctricas de todo Chile. Porque leyes del mercado, no es más barata la electricidad donde se la genera a los pies de dos enormes proyectos eléctricos, sino donde hay más demanda y consumo, o sea, pagamos las más bajas en Santiago, que además como mecanismo de mercado, digamos, es una locura, porque un incentivo para que Santiago, una ciudad socioambientalmente bastante colapsada, siga creciendo y se instalen más industria alrededor de Santiago. O sea, todo, ahí tú tienes una pequeña muestra. Pangue no fue muy bien evaluada porque no había ley de base, promulgó el 94, pero Ralco fue plenamente evaluada. Ya de acuerdo a la ley de base, el reglamento estaba listo, ¿cierto? 97, lo que tú quieras. Miren los impactos que ha tenido Pangue y Ralco en el Alto Biobío. ¿Quién los previó? Ahora, ¿quién se hace cargo? Nadie, están abandonados los pehuenches. ¿Saben que los pehuenches van a la municipalidad de Santa Bárbara por un problema vial? Porque el agua está barrosa, porque no tienen pega. Y los de la municipalidad les contestan: ustedes son Mendoza, vayan a hablar con Mendoza. Tenemos un video, o sea, tenemos una entrevista dramática de un muchacho que su padre y su madre, según él, se murieron de depresión a los 50 años. Entonces, ahí ustedes tienen un poquito la explicación del porqué de las desconfianzas de esta parte. Entonces, después, contestando un poco al tema de la evaluación ambiental estratégica y el tema del ordenamiento territorial, es absolutamente clave. ¿Cómo se diseña hoy día un proyecto hidroeléctrico? Es proyecto contra cuenca, y contra localidad, y contra la población local. Unos ingenieros, y no quiero ofender a nadie, no es mi ánimo en absoluto, diseñan en el edificio en Santiago un proyecto, después se pasa por el tamiz, el filtro de la evaluación de impacto ambiental, que realmente es un sistema que todos reconocemos que es súper imperfecto, por eso que está también el Ministerio de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, estamos todos de acuerdo que es súper falente el sistema, y muy cooptado, además políticamente, debo decirlo, en problemas de presiones muy complicados, no quiero meterme en más detalles. Pues se pasa el proyecto por una evaluación de impacto ambiental y es autorizado, y yo lo digo así, y se encaja el proyecto en la cuenca. Debería ser exactamente lo inverso, lo que tú mencionaste, debería estudiarse esa cuenca, debería estudiarse esa región. La región del Biobío hoy día ya tiene la mitad de las plantaciones de pino y eucalipto de Chile, literalmente. Tiene complejos hidroeléctricos, tiene complejos siderúrgicos, Huachipato. Tú puedes seguir metiéndole cosas industriales a una región así. Le doy otro caso, en este momento Alto Maipo, en el cajón del Maipo. Ustedes saben que el río Maipo es el río principal de la cuenca de la región metropolitana. Ustedes saben que se está desertificando el centro de Chile, la región central de Chile. Miren las temperaturas que tenemos, la diferencia entre el mediodía y la medianoche en Santiago y región metropolitana. Eso ya es típico de un clima semidesértico, árido semidesértico, ya no es mediterráneo. Coquimbo ha sido declarada zona de catástrofe hídrica. Está a 400 kilómetros de distancia al norte de Santiago. Este verano se murieron todos los clientes masivamente en el cajón del Maipo. Yo vivo hace 35 años en el cajón del Maipo. Por primera vez veo el embalse de Yeso con islas.
que tiene que ver con dos efectos: colmatación con los sedimentos, pero también los niveles más bajos históricos. Entonces, realmente se fijan, hay un problema de ordenamiento territorial. El problema con la evaluación ambiental estratégica y el ordenamiento territorial es que tenemos que ir otra derivada más atrás. Porque ¿cuál es el diseño del país que queremos? Estamos creando una infraestructura energética y una especie de paradigma como si Chile fuese a estar pegado para siempre en la fase productiva primaria extractiva. ¿Cuáles son los pilares de la economía de Chile? Minería. Están anunciando 100.000 millones de dólares en proyectos mineros para los próximos 7 años. Es más de lo que Chile invirtió en minería en los últimos 20 a 25 años. Ese es el problema energético de Chile. De hecho, la tensión energética de Chile. El segundo pilar, ¿cuál es? Harina de pescado. El tercer pilar de la economía, ¿cuál es? Pastillas de pino y eucalipto o pulpa de celulosa. O sea, esta es una fase productiva primitiva, totalmente autodestructiva, como si una persona tiene un problema económico y empieza a vender sangre, medio hígado, un riñón, un ojo. O sea, es que eso no es su, es que eso lo que está haciendo Chile, está vendiendo su territorio. Por lo tanto, estamos hipotecando el futuro de todos nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué pasa si pensamos un poquito más de lo que yo decía, creativamente? Necesitamos transitar a una fase productiva terciaria, saltándonos la secundaria manufacturera. Vender, producir inteligencia, know-how, calidad, el mercado cultural, salud, hospitales excelentes, que venga gente de otros países a tratarse a Chile, universidades fantásticas, que venga otra gente a educarse a Chile, etc. Porque las industrias primarias son las más intensivas en el uso de la energía, consumo de energía, las más intensivas en el uso del agua, un tema nada trivial, lo acabo de mencionar, y son las más contaminantes y no generan desarrollo humano. Generan empleo bruto, no generan empleo de calidad. Y Chile está muy bien posicionado para pasar a esa fase terciaria. Es la única forma de lograr la sustentabilidad. Si no, estamos fritos, realmente. Y incluso las así llamadas renovables van a ser nuestra próxima pesadilla. Si perseguimos el American Way of Life o esta fase productiva primaria, realmente no hay solución a nada, ni al tema energético, ni a los problemas, los conflictos socioambientales. Y quería terminar de nuevo con otra especie de reflexión macro. Yo acabo de hacer una presentación respecto al lanzamiento de un libro de energía en Estados Unidos y empecé diciendo eso. Nos acordamos cuál es la única fuente de energía que moviliza y le da la vida a toda la biosfera. ¿Cuáles son? El sol, el Inti-Taitachu, el sol. ¿Cuál es la única exclusiva vía de entrada de la energía solar a la biosfera? Al ecosistema macro biosfera. ¿Cuál es la única vía de entrada de la energía solar a la biosfera? Los organismos fotosintéticos. Plantas y fotoplancton en los océanos, que ya no se llama fitoplancton, porque no hay plantas flotando en el océano, es fotoplancton. ¿Qué estamos haciendo con los bosques y qué estamos haciendo con los mares? Con los bosques destruyéndolos, pero a un ritmo absolutamente febril, y con los océanos contaminándolos, llenándolos de basura y degradando la cadena trófica y disminuyendo, por lo tanto, el fotoplancton. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Los imperativos ecológicos y éticos están totalmente relacionados. El momento nos exige un cambio de paradigma. Entonces, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de negocio, ese es un problema terrible, de la inercia, de la codicia, perdón, del sector privado, que además esta pugna, vuelvo a decirlo, si no debe haber sector privado, sector público y la ciudadanía, porque estamos todos como una especie de sociedad atomizada. Tenemos que trabajar todos juntos para lograr. Aquí tenemos este territorio pequeñito por lo demás, 150 kilómetros de ancho promedio, una tremenda cordillera, un pequeño valle central, y pum, nos vamos al mar con una fosa por lo demás, casi abisal inmediatamente. Territorio volcánico, territorio sísmico, los ríos torrenciales en su tramo cordillerano. La mirada es otra. Queremos aire, queremos agua, queremos comida, queremos calidad de vida. Tenemos que conservar y proteger la naturaleza. No es una cuestión de ideología, no es una cuestión de opiniones, es así, es una cuestión científica. Si además le quieren poner poesía y le quieren poner pasión, se la ponemos, pero no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de las leyes de la termodinámica, hablemos de la ley de la entropía. Entonces, realmente yo siento, las empresas privadas, el sector gubernamental, no, perdón, no, está bien, pero ¿qué es lo que pasa? La responsabilidad no es la misma. Yo hablaba de esto con Bernardo Mate en una ocasión. La familia Mate
de autoluxo y Caterina. O sea, nada más que por el poder económico financiero que tiene, su capacidad de influenciar la política, porque financia las campañas políticas, de influenciar el sentido común, porque coopta. Mira, Luxi ahora dueño del canal 13. O sea, puedo seguir y seguir y seguir. Tienen una responsabilidad mucho mayor que un ciudadano común y este ecologista ahí parado con nuestra pequeña ONG. Si no entendemos, que fíjate, todos juntos, qué es lo que está pasando, y por eso yo empecé con todo cariño y respeto con esta visión bien macro y bien catastrofista. Lean, por favor, el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que emitió para Río + 20. Es francamente raro, porque la Naciones Unidas es súper cautelosa, es amarillista, es súper precavida porque tiene problemas, no quiere chocar con los intereses privados, corporativos, etc. Dicen lo siguiente: si el ser humano no cambia sus patrones de comportamiento, de consumo y de producción, vamos a empezar a ver el agudizamiento de eventos catastróficos relacionados con el clima, etcétera, etcétera, pero muchos catastróficos para el año 2020. Yo lo leí que realmente es muy preocupado, más, yo lo siento y lo sé, me he leído a James Lovelock, a Frank Fenner, a todas las personas que están haciendo además estas predicciones hace mucho tiempo. James Lovelock dijo, estamos pasando el umbral de la reversibilidad con el cambio climático, pero dijo hace 20 años. Porque la inercia, además de los gases invernaderos que la humanidad ha emitido, ¿se fijan? Es muy negativo. James Lovelock dice, aunque hoy día dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, estamos fritos. Yo no quiero creer eso, ¿no? Frank Fenner, el australiano, chequenlo, Frank Fenner falleció hace como un año, dice exactamente lo mismo. Y poco a poco, las predicciones de James Lovelock, el panel intergubernamental de cambio climático, están todos llegando a la misma conclusión. Fíjate esto que yo les decía de caos climático. Ya están calculando las navieras cómo van a circular por arriba del polo norte. O sea, tenemos que cambiar la mirada con amor, con inteligencia, dejar estas peleas y estas pugnas, y insisto, hay una inercia con el negocio que yo encuentro. Por eso mencioné Estados Unidos gastándose $1 trillón al año en armas y defensa, tienen 5.400 bases repartidas por todo el mundo. Yo tengo excelentes amigos en Estados Unidos, no me entiendan, mal, por favor, pero hay que cambiar la mirada, porque estamos en problemas, estamos en un punto de inflexión, y francamente creo que hay que pasar de la mirada del negocio. Está bien la empresa privada, está bien el negocio, pero hay que moderar la cosa, hay que moderar las rentabilidades. Y en términos energéticos, y termino absolutamente con esto, Chile es uno de los países más ricos del planeta Tierra en energía renovable no convencional. Punto. Eso no lo puede negar nadie. La energía solar que tenemos en el norte de Chile, tenemos un potencial infinito, lo digo así literalmente. Han venido técnicos italianos, norteamericanos, de California, todos, además es obvio, tenemos una calidad solar extraordinaria, una transparencia de los cielos insólita, por eso están todos los observatorios en el norte de Chile, no estamos aprovechando cero la energía solar. Unas escuelitas con unos paneles fotovoltaicos, una cosa que los europeos no lo pueden entender. Dicen que somos la Arabia Saudita de la energía renovable no convencionales y no las estamos aprovechando. Tenemos 18 megas en eólico en este momento, de 17.000 megas de capacidad que tenemos en todo el país. Tenemos potencial geotérmico, tenemos potencial eólico, por supuesto, tenemos potencial oceánico, las olas, las mareas, las corrientes se pueden utilizar para generar energía. Y por último, al final, deberíamos haber empezado por eso, eficiencia energética. Este país, qué bueno, Clarita, que tú sacas la tarjeta aquí y se apagan las luces, como en los hoteles más modernos, que es así, suelta tu queso en la tarjeta y se prende, si no sale. Pero Chile es un país hasta hoy extremadamente ineficiente en el uso de la electricidad. Y eso tiene que ver también con el problema de escala. Enormes proyectos en pocos lugares del país con enormes líneas de transmisión, las pérdidas son feroces. Efecto Joule, si es electricidad continua será 10% de pérdida dependiendo de la distancia, si es electricidad alterna es mucho mayor, 20 a 30%, pero insisto, hay que cambiar la mirada y tratar de crear, yo haría una especie de parelé, reflexionemos, de verdad, miremos todo esto, tratemos de buscar una solución al modelo de desarrollo. Por supuesto que lo vamos a cambiar de un día para otro, pero realmente hay un problema con la fase productiva primaria muy serio, de verdad. Tenemos que salir de eso, no es inteligente. Tenemos que vender y producir otras cosas, ¿cierto? Pero eso tenemos que construirlo juntos. Por eso este espacio yo lo aprecio muchísimo, y esta diversidad, en que aparentemente hay mucha divergencia, la verdad es que yo creo que es muy útil sentarnos y poder expresarnos así y ir buscando la solución para nuestro predicamento. Entonces, como digo,
finalmente. Brevemente, pero voy a enfocar en lo último que Juan Pablo, a propósito de la capacidad de reflexión, que este es uno de los escenarios ideales académicos para hacer. Yo creo de pronto que nuestro problema es que reflexionamos en la contingencia o en la coyuntura. Nos encanta reflexionar sobre la marcha de la coyuntura que se va generando singularmente y eso hace que finalmente algunos movimientos sean más rápidos que otros o que aquellas decisiones que se deban pedir en un momento determinado ya sean contemporáneas en función de lo que está pasando en ese momento. Entonces nos falta un poquito de reflexión que no tiene que ver solamente con lo que tú dices de hacer alianzas, digamos, con todos los sectores involucrados, sino que hacerlo oportunamente. Y hacerlo oportunamente, eso tiene un nombre: política pública. Política pública son los espacios naturales de reflexión colectiva, que obviamente tiene un carácter formal, y que después se traducen en regulación, porque la manifestación evidente y objetiva de una política después se tiene que traducir en regulación. Entonces, por supuesto, con todos los sectores sentados a la mesa, pero los casos puntuales nos van como colocando de pronto zancadillas en un proceso de reflexión, nos impide mirar un poquito más de nuestro contexto y hacia dónde vamos con política. Ahora, rápidamente respecto a algunas de las preguntas, no me voy a pronunciar respecto de la carretera y los ICEN, etc. Yo creo que es un tema que está todavía muy... ¿Pero por qué no? Muy embrionario. No, es que además, no sé, lo que está pensando el señor Cajín, entonces, ciertamente hay aquí un elemento condicional fuerte que tiene que ver con la línea de transmisión y cómo se va a canalizar esa línea de transmisión bajo el amparo de qué política pública, bajo el amparo de qué tipo de regulación. Ya estamos recién discutiendo la carretera eléctrica, políticas de un lado, políticas del otro. Yo le preguntaba, perdón, Rodrigo, yo le preguntaba por tu experiencia, ¿qué crees tú? Por tu olfato, todos tus años, de que si no hay carretera eléctrica, ¿se hace o no se hace? Me he equivocado tantas veces con el yo creo que mira, yo creo que el pronóstico es que hay muchas cosas pendientes. Lo que quiero decir es que hay muchos temas pendientes desde el punto de vista de política, desde el punto de vista de regulación. No puedo definir. Lo único que quiero plantear en este tema, la carretera eléctrica no es una inversión que va a hacer el Estado. La carretera eléctrica es simplemente una gestión más eficiente, por así decirlo, de una política que existe desde el punto de vista de transmisión. O sea, lo único que se hace en este proyecto de carretera eléctrica es básicamente mejorar la manera en la cual se planifica con una visión de más largo plazo y se le entrega a un consultor la definición de por dónde va a pasar una línea, pero esa línea se licita y tiene que construirla en privado. No es un, sí, yo tengo conocimiento de eso. No es una, entre comillas, un subsidio que le entrega el Estado. Absolutamente. De hecho, ese consultor lo financian también los privados. El Estado no gasta. Tienes toda la razón, René, absolutamente. Pero también me preguntaría, a raíz de todo lo que ha suscitado Hidroaicén, de que si resiste un EIA que pase por 67 comunas, por 9 regiones, por tierra mapuche, por 3.000 predios privados. Esa era mi pregunta. Yo creo que sin la carretera eléctrica, sin esta servidumbre que entrega el Estado, sería imposible. Es mi visión. Yo creo que la carretera eléctrica no garantiza nada, lo que garantiza, dentro de ciertos marcos razonables, el hacer o no hacer un proyecto, se llame Hidroaicén, se llame como se llame, tiene que ver con regulaciones sumamente claras para todos. Entonces, y siempre, aun cuando las tengas, siempre van a haber interesados, y digo en el buen sentido de la palabra, en tanto titulares de intereses jurídicos que van a necesitar, finalmente por construcción, por filosofía, por aproximación, o por una afectación directa a mis derechos, se va a oponer. Esto a propósito del tema de la politización. Tampoco el hecho de políticas públicas claras con traducción en regulaciones específicas no te garantiza 100% que todo esté
estupendo, que un proyecto pase la prueba de la blancura de manera rápida, impecable, etc. Pero obviamente acota la brecha o las posibilidades de que ese proyecto tenga el rango, digamos, en términos de posibilidades. Ahora, ¿por qué encuentro malo el fallo? ¿Por qué no estoy de acuerdo con el fallo? Yo creo que hay tres consideraciones generales, varias particulares. No voy a referir solo a una particular, que es lo que más me interesa. Tres consideraciones generales. Primero, yo me tomé el trabajo de leer el expediente administrativo de evaluación de la Central Castilla de Puerto Rico, con la limitación evidente de un abogado. Y la verdad, y evidentemente es opinable, la Corte Suprema tiene una, algunos técnicos tienen otra, etc. Varias de las apreciaciones que hace el fallo tengo la impresión que son incorrectas. Por ejemplo, que no se evaluó la interconexión. Ahí está. Capítulo 2 del estudio de impacto ambiental, adenda, predicción de impacto. Ahí está. Solo por poner un ejemplo. Lo mismo pasa con el permiso ambiental sectorial de la autoridad marítima. Y lo mismo pasa con la calificación industrial. Entonces, eso me lleva a otro punto general, que tiene que ver con en qué profundidad una corte puede analizar y pronunciarse en consecuencia en el ámbito de un recurso de protección. El riesgo, a mi juicio, como yo lo veo, es precisamente esto. Estamos hablando de un recurso de protección con una parte muy rápida en términos de tramitación, pero esa rapidez, o sea, mira la simetría, más allá de las expertices que están involucradas. Ambos proyectos, Puerto y Central Castilla, habrán demorado por lo menos entre pito y flauta 2 años en su evaluación, con el concurso de los distintos actores ciudadanos, servicios públicos, etc. Y una tercera sala de la Corte Suprema en el contexto de un recurso de protección que habrá demorado, a raíz del tema de la conciliación, etc., 4 meses. Analizando dos proyectos. Eso me genera un ruido como segundo aspecto general, es decir, la capacidad real que tiene esta sede excepcional jurisdiccional para hacerse cargo de un análisis profundo respecto al mérito económico de esa decisión ambiental. Por lo tanto, yo creo que el control jurisdiccional en ese ámbito por lo menos debe ser de razonabilidad, pero no de mérito. Es un matiz fino, pero que es relevante. Y mi tercera crítica general tiene que ver con este mecanismo extraño de conciliación que se pretendió realizar y que en algunos casos prosperó respecto a algunos recurrentes. Lo que en definitiva se quiso hacer ahí, y es la crítica, es someter a negociación, en el buen sentido de la palabra, el restablecimiento del imperio del derecho. El fin del recurso de protección es restablecer el imperio del derecho. La Corte sometió a negociación el restablecimiento del imperio del derecho, mediando garantías fundamentales. No me parece adecuado. Sobre todo por lo que uno puede especular a partir de que finalmente la decisión fue contraria a la decisión administrativa. Y por lo tanto la pregunta es qué hubiese pasado si todos hubiesen llegado a la resolución y se hubiese transado, entre comillas, sobre finalmente algo que no se restableció en términos de imperio del derecho y no se dejaron de pagar las garantías constitucionales. Entonces esa es una tercera crítica general. La crítica particular más relevante, creo yo, tiene que ver con el sistema predictivo que tiene el CIA versus el enfoque que le da la Corte, bajo el amparo, entre otros elementos, del principio preventivo. Hay un párrafo en el considerando 45 del fallo, que es, hay varios textos, pero que es muy decidor de lo que quiero expresar. Dice: es importante tener presente que la calificación ha operado sobre la base de modelación y no la realidad, pues el proyecto recién está en su etapa de evaluación ambiental, de tal modo que los eventuales cumplimientos o incumplimientos de las normas de calidad del aire obedecen a suposiciones
de cómo operará, funcionará y se comportará la central termoeléctrica, circunstancia que dicta de una medición real de la misma. Y ocurre que, al menos como yo lo veo, y como yo entiendo que el sistema de evaluación de impacto ambiental, es que precisamente funciona en base a la moderación. Porque no quiero entender que lo que la Corte está tratando de decir es que primero los proyectos se construyen y después se modelen en términos reales. Parece ahí una paradoja, ¿no? En función de lo que se está ahí estableciendo. Entonces, hay ahí una mirada muy estricta respecto a la lógica preventiva, una modelación, por cierto, que es teórica, pero se hace sobre la base de los elementos que se proporcionan en el estudio, más las observaciones que hacen los órganos de administración del Estado. Por lo tanto, hay ahí una confrontación con una de las lógicas esenciales del sistema de evaluación de impacto. ¿Por qué ha sido más osada la jurisprudencia últimamente? Yo creo que hay varios fenómenos. Uno de los que hemos estado permanentemente discutiendo aquí, falta de políticas públicas claras traducidas en regulaciones específicas, donde la Corte, en algunos de estos casos, ha entrado prácticamente en un fenómeno subsidiario. Por supuesto, Juan Pablo ha hablado de eso también, hay un proceso de concientización social respecto al tema ambiental que uno tendría que ser ingenuo para no pensar que no pueda permear en todos los factores, administrativos y jurisdiccionales. O sea, los señores que deciden, y no lo digo solamente por este caso, y toman decisiones, son humanos y perciben. Y por lo tanto, es un tema, el ambiental, que se ha puesto de manera muy fuerte y muy potente, digamos, en el debate público, y yo creo que eso permea de alguna manera con un hilo transgeneracional que se da en todos los ámbitos. Eso fundamentalmente, el tema de la calificación industrial, que alguien lo planteó, es uno de los puntos donde yo no estoy de acuerdo. Creo que la calificación, la impresión que tengo, la calificación industrial debiese estar en función del cumplimiento o el grado de relación entre el proyecto con las normas de calidad ambiental, no con otras consideraciones, porque si no generamos espacios de discrecionalidad en un sentido y en otro muy amplio, muy extenso. Y lo único objetivo, entre comillas, que deseo el Estado adoptar en algún momento determinado a través de una norma de calidad. Si el proyecto tiene una relación adecuada en función de sus futuras emisiones con lo que pasará en términos de calidad, yo creo que ese debiese ser el parámetro que debiese ocupar la autoridad sanitaria en este caso para determinar si el contaminante es molesta, ofensiva o alguna otra calificación. Eso. Bueno, me gustaría que le diéramos un aplauso. Ha sido para todos nosotros muy interesante cada uno de los temas que se han planteado aquí. Nos excedimos largo en el rato, en el tiempo. Me gustaría dejarlos invitados a los tres a continuar con este coloquio. A lo mejor la próxima semana podríamos buscar un día. Si les parece, yo creo que todos nosotros hemos quedado bien entusiasmados con el tema, o más adelante, no sé. Pero desde ya las puertas de la universidad están abiertas para este tipo de encuentros, para volver a juntarnos y a discutir de este y otros temas que son absolutamente importantes para todos nosotros. Les agradezco a todos ustedes la presencia, los invitamos ahora a un café que está sumamente lado. Yo soy muy cabeza en los temas. Hay una cosa en la que tenemos que preocuparnos. El llamado conciliación ha pasado a ser un método de la Corte Suprema en todas las áreas que afectan cuestiones constitucionales fundamentales donde prefiere evitar pronunciarse. Entonces, nos llama a conciliación en los temas más increíbles y es un trámite que no existe. Después de los alegatos, antes de emitir el fallo. Entonces, esto no es solo para el medio ambiente, ¿no? Bueno, gracias nuevamente.